Revelado. 3 comidas increíbles que transforman tu memoria y calman tu mente en solo una noche. La brisa marina acariciaba a Alejandra mientras paseaba por las calles de su pequeño pueblo costero, cuyas olas susurraban secretos ancestrales que siempre la habían intrigado. Tenía 24 años y un corazón lleno de sueños, pero sus aspiraciones chocaban con la dura realidad de su hogar. Su madre, incansable desde la madrugada, cargaba con el peso del sacrificio diario vendiendo frutas y verduras, y su padre, sumido en una enfermedad que había mermado su vitalidad, contribuía a ese halo de preocupación que envolvía cada rincón de su vida. Alejandra deseaba ser chef, pero las expectativas familiares y las responsabilidades se agolpaban sobre sus hombros como pesadas piedras. Un día, revolviendo el viejo armario de su abuela, se encontró con un recetario polvoriento que la hizo vibrar. Contenía 3 comidas emblemáticas, cada una marcada por historias de amor y tradición que habían tejido su linaje. Un fuego interno se encendió en su pecho. Anhelaba hacer de una noche especial un tributo a su familia, en un intento por reconectar con su esencia. La cocina sería su refugio, pero ahora, esa pasión que la llenaba de energía se vio amenazada por la presión de sobresalir en un mundo donde las críticas podían ser despiadadas. Mientras se disponía a cocinar, el brillo de los colores en los ingredientes le recordaba momentos felices. Risas de sus abuelos, abrazos cálidos que le insuflaron amor. Pero a medida que combinaba los sabores, la nube de la duda comenzaba a dispersarse sobre ella. La angustia entre ser la chef que sueña ser y la hija que siente la pesada carga de la decepción era una tormenta en su mente. Sus pensamientos giraban, cuestionándose si lo que cocinaba sería digno de aplausos o, peor aún, de desprecios. Como si el destino tuviera sentido del drama, su vecino, un crítico culinario famoso por su mirada penetrante y sus palabras cortantes, apareció en su puerta. La angustia creció en su interior. Esta era su oportunidad, su momento para demostrar que podía brillar en este mundo, que ser mujer no significaba ser menos. Sin embargo, la presión se intensificaba como el humo que salía de la estufa. La expectativa de un futuro incierto se entrelazaba con el peso de sus sueños y su deseo de permanecer fiel a sus raíces. Con cada plato que preparaba, la tensión se apoderaba de su ser. La primera cucharada que su vecino tomara podría cambiarlo todo. Pero, ¿y si no le gustaba? Los estándares de la alta cocina la asfixiaban mientras ella batallaba con sus propias inseguridades. Una parte de ella deseaba huir, dejar que el paso del tiempo borrara su anhelo de reconocimiento y enfrentar la desilusión, pero la otra pulsaba con fuerza, gritando que este era su momento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo corría, su respiración se volvía irregular y la tensión muscular aumentaba. En la cocina, los aromas ya no eran solo ingredientes, eran historias, eran recuerdos y la identidad que buscaba con desesperación. Sin embargo, en el momento en que el crítico probara su obra, Alejandra se vería enfrentada no solo a una evaluación de su talento culinario, sino a un espejo que reflejaba el miedo de no ser suficiente. Podría ser una validación o un golpe mortal a sus aspiraciones. La noche prometía ser un desafío monumental, donde el legado familiar que intentaba retomar podría transformarse en cadenas que la mantuvieran atada al mismo lugar. Con calor en sus mejillas y sudor en su frente, Alejandra se encontraba en el umbral de una revelación que podría definir el resto de su vida. ¿Sería capaz de reescribir su propia historia? La cocina se había convertido en un campo de batalla. Los sartenes chisporroteaban, los vegetales crujían al ser cortados y el aroma de las especias invadía el aire como un canto seductor,
mientras el rostro de Alejandra reflejaba una mezcla intoxicante de emoción y miedo. Todo lo que había aprendido en los libros y en las enseñanzas de su abuela se entrelazaba con su propia intuición, uniendo el legado familiar con su deseo personal de brillar. Mientras daba el toque final a la primera receta, un clásico guiso lleno de vibrantes colores y olores cálidos, su mente comenzaba a acecharla como un lobo al acecho. Cada recuerdo de la infancia que le había servido de inspiración ahora también servía de vulnerabilidad. ¿Sería lo suficientemente buena? En la profundidad de su ser, una vocecita susurraba que el amor por la cocina no bastaba. Se necesitaba un horizonte más amplio, algún reconocimiento externo, algo que validara su esfuerzo. Alejandra colocó el primer plato en la mesa. Las manos temblorosas dejaban entrever su tensión interna. El crítico, conocido por su pluma despiadada, se acomodó en la silla opuesta. Su mirada, fría y analítica, escudriñaba no solo el plato, sino cada rincón de su alma. Un silencio envolvente se estableció entre ellos, un silencio que pesaba, que parecía cargado de expectativas. Mientras el crítico tomaba la cucharada inicial, Alejandra se sintió atrapada en una espiral de pensamientos. Su mente, un torbellino de dudas, se enfocaba en las repercusiones de ese instante. Esta no era solo una evaluación culinaria, era una confrontación de su vida, un roce entre la añoranza de su familia y la ambición personal. ¿Y si yacía bajo las cenizas de su inseguridad? Sus lágrimas pudieron haber brotado, pero se retenía, consciente de que su fortaleza estaba en juego. Sintió un ánimo renovado al ver la expresión del crítico cambiar de la indiferencia al interés. Sus ojos se abrieron con la primera probada. Era un destello fugaz de reconocimiento que brotó como una chispa en la penumbra. Tal vez no todo estaba dicho. Motivada por esa pequeña victoria, se dispuso a preparar el segundo plato, una receta menos conocida, un arriesgado giro que se basaba en su propia historia familiar. Contempló los ingredientes mientras su mente volvía a la crianza de su madre, quien le había enseñado que en cada ingrediente había una memoria. La mezcla de sabores le permitía fusionar sus raíces con sus deseos. Pero a cada paso de la cocina, una nueva oleada de autocrítica la arrastraba. Cada movimiento se tornaba más consciente, más cargado de significado. No solo intentaba cocinar, estaba construyendo puentes entre su pasado y un futuro incierto. Los minutos pasaban rápidamente y el tercer plato, que prometía ser la culminación de su esfuerzo, parecía más cercano, pero también más aterrador. La presión se notaba en su respiración acelerada y en el sudor que perlaba su frente. El plato final, podría ser la definitiva prueba de fuego. Sus manos comenzaron a temblar. De repente, la cocina estaba llena de ruido, salpicaduras, sartenes chocando y el eco de sus propios pensamientos. ¿Quién eres si no puedes lograr esto?, se preguntó, mientras su mente oscilaba entre el optimismo y la parálisis. Esa pregunta la atravesó como una cuchillada, revelando un abismo de autoexigencia que la había acompañado toda su vida. Y en ese instante, en el clímax de su tormenta interna, un sonido retumbante rompió el silencio que había invadido la cocina. El crítico soltó su tenedor y se levantó del asiento. La descarnada incertidumbre la invadió, pero entre las sombras de su mente, una luz se encendió. Era ahora o nunca la esencia de su ser en una batalla abierta. Alejandra, he venido no solo a degustar. Hay algo en juego aquí que va más allá de la comida, anunció él, su voz resonando como un eco en su mente. Pero su mirada le transmitía algo crucial. Y así, en un instante que parecía eternizarse, ella sintió que no solo estaba cocinando para él, sino que finalmente estaba cocinando para sí misma. La percepción se transformó. Era su vida, su chance de reescribir la narrativa. Pero el crítico le ofrecía algo más que paladar. Era el momento decisivo, un ciclo de decisiones por delante. Con la mirada del crítico fija en ella, preguntó: ¿cuál es tu historia detrás de estos platos? La pregunta flotó en el aire,
un gancho que la llevaría no solo a responder con sabor, sino a desvelar sus secretos más profundos. La próxima pregunta resonaba en su mente. Una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Estaba dispuesta a revelar la verdad detrás de su pasión o se dejaría llevar por el miedo? Alejandra sintió que las murallas de su autocensura comenzaban a desmoronarse ante la intensidad de la pregunta. Había vivido atesorando cada recuerdo, cada sabor, sin permitir que otros lo comprendieran, por miedo a que la vulnerabilidad fuese interpretada como debilidad. En ese momento, reconociendo la seriedad del crítico, el desasosiego se convirtió en determinación. Se dio cuenta de que el chef que había sido, el que cocinaba en la cocina familiar imitando los movimientos de su madre, ya no era suficiente. Ahora, cada plato que levantaba era un diálogo con su historia personal, un intento de fusionar su legado con sus propias aspiraciones. Este guiso, comenzó a explicar, mientras sus manos gesticulaban como si también estuvieran preparando los sabores en el aire, representa las enseñanzas de mi madre, su amor por la comida, por la familia, pero también es un viaje hacia la independencia, un intento de encontrar mi voz. La mirada del crítico se intensificó, una mezcla de curiosidad y una chispa de reconocimiento. Alejandra empezó a recordar su infancia, los momentos de alegría y tristeza que moldearon su amor por la cocina. Cada cuchillo que cortaba, cada olla que se agitaba, eran relatos escondidos que aguardaban ser narrados. Sintió que la presión que la envolvía comenzaba a desvanecerse. En su vulnerabilidad, encontró una fuerza inesperada. La voz interna que antes cuestionaba su valía se transformó en un susurro de apoyo. Mientras cada palabra fluía, la adrenalina de la cocina se mezclaba con la emoción de compartir su verdad. La conexión con el crítico pasó de ser una relación de servicio a una colaboración mutua. Un espacio en el que ambos compartían no solo sabores, sino emociones. Y este segundo plato, continuó, señalando los ingredientes, es un homenaje a mis raíces. Se ha olvidado en mi familia y, al igual que yo, ha buscado su lugar en el mundo. Sentía que, al hablar, cada bocado que había elaborado cobraba vida. Era como si la cocina no solo la liberara de sus temores, sino que la empujara a compartir el peso de su historia con el mundo. Pero había algo más, una sombra que se dibujaba en su mente, el miedo al juicio. El crítico, al observar el fervor con el que se expresaba, le ofrecía un espejo en el que ver su verdad. Sin embargo, la inquietud de que no todos podrían entender su camino llenaba su mente nuevamente. ¿Qué pasará si no le agrada? ¿Si no cree que mi historia es suficiente? Se aferró a esa inquietud. Debía convertirla en energía creativa. La clave no era solo cocinar, sino contar su historia a través de sus platos. Con esa convicción, comenzó a trabajar en el plato final con una intensidad renovada. Este era un riesgo personal, incorporar un ingrediente que significaba tanto para ella, pero también una oportunidad de vulnerabilidad, un abismo que no podía evadir. Mientras armaba aquel último plato, revivía la complicidad con su madre en la cocina, haciendo cada gesto con cuidado y pasión. Si este plato es un fracaso, debo aprender de ello, pensó, cada corte de verdura resonando como un latido en su pecho. Cada especia que añadía era un eco del pasado, un intento de buscar su esencia. El crítico no solo observaba, estaba presente en una danza mutua, alimentando sus inseguridades y sus sueños. ¿Y si le encantaba o lo odiaba? Esa dualidad era la clave, convertirse en una chef que no solo expresa su técnica, sino que también emana autenticidad. De repente, el crítico rompió el silencio. Alejandra, quizás cada uno de estos platos lleve una parte de ti. Ahora quiero saber, ¿estás lista para arriesgarte a ser tú misma ante el mundo, con todos sus juicios y celebraciones? La pregunta flotó en el aire, retumbando dentro de su mente. Había llegado el momento de liberarse de las ataduras que la habían mantenido cautiva. Ser auténtica era el mayor desafío. Mientras esperaba su respuesta, el tiempo pareció detenerse. Era un instante crucial, donde el pasado y el futuro convergían.
La respuesta comprometía su identidad culinaria y, con ello, su vida. Sin embargo, el futuro la estaba llamando. Un futuro donde su voz resonaría clara y fuerte, revelando no solo su pasión, sino la esencia de quien realmente era. La tensión se intensificaba y la próxima pregunta palpitaba en el aire. ¿Podría permitir que su verdadera historia floreciera, aun cuando el miedo acechaba en la penumbra? Tensión y anhelo se entrelazaban en el ambiente cargado de Alejandra. La pregunta del crítico no era solo un desafío profesional, era un llamado profundo a desnudarse emocionalmente, a desprenderse de toda coraza. Mientras su mente zumbaba con la incredulidad de la pregunta, las imágenes de todas las voces que la habían criticado en el pasado comenzaron a surgir, susurros que chillaban sobre su incapacidad, sus fracasos. ¿Y si no estoy a la altura?, pensó, casi como una súplica. Pero en ese momento de incertidumbre, el eco de su madre resonó en su memoria, recordándole la importancia del momento. No se trataba solo de cocinar, se trataba de expresarse, de mostrar al mundo quién era realmente. La mano trémula comenzó a estabilizarse, un signo de que la determinación la inundaba nuevamente. Decidió que su respuesta no podía ser un simple asentimiento, debía ser un acto deliberado, fuerte. «Sí, estoy lista», respondió, la voz más clara de lo que había imaginado. Aquella respuesta no era solo un compromiso con el crítico, sino una afirmación de su identidad. Las actitudes que identificaban el inicio de la verdad comenzaron a hacerse palpables en su pecho. Se sumergió en la cocina. Cada ingrediente cobró un significado renovado. Los tomates que estaba rebanando se transformaron en recuerdos de risas familiares, las especias en aventuras compartidas. Cada golpe de cuchillo, cada mezcla de sabores, era un paso hacia su propia libertad. Alejandra empezó a ver el emplatado no como un fin, sino como una celebración. Supo que sus platos contarían su historia, que la crítica no la aplastaría, sino que podía ser un aliado. Mientras añadía un toque final a su creación, recordó el consejo de su madre. La cocina no es solo un arte, es la forma más pura de amar. Comprendió que en sus manos estaba la posibilidad de crear puentes entre el pasado y el presente, entre su vulnerabilidad y su poder. Con cada latido, comenzó a imaginar las reacciones del crítico. Deseaba que su comida sirviera de puerta a la comprensión, no solo del platillo, sino de su alma. Sin embargo, lo que creía que sería un momento de liberación pronto se tiñó de una nueva sombra. La claustrofobia de sus antiguas inseguridades volvía a hacer eco en su mente. ¿Y si no es suficiente? La pregunta lo perforó todo, mientras el crujir del fuego tras ella parecía susurrar dudas. Alejandra respiró hondo. Esta vez no permitiría que esas voces la dominaran. La verdad que deseaba transmitir era más fuerte que el miedo. Con una técnica perfeccionada en cada movimiento, decidió incorporar un ingrediente simbólico, un risotto de azafrán que su madre solía preparar en ocasiones especiales. Eso era lo que representaba su viaje, un plato de celebración, pero también uno de confrontación. Cuando el crítico probó el primer bocado, su expresión fue elocuente. La esperanza de Alejandra se elevó, pero en un instante la incertidumbre volvió a apoderarse de ella al recordar todas aquellas veces en las que no había convencido. Se daba cuenta de que ya no solo había riesgos en la comida, había enteramente un vacío emocional que daría paso a una nueva etapa profesional, y eso generaba una mezcla de emoción y pavor en su estómago. Con el sabor tibio del risotto dibujando historias en el aire, una nueva pregunta cruzó su mente, como un relámpago que abría claridad en medio de la tormenta. Si acepto la vulnerabilidad, ¿qué puertas se abrirán y cuáles se cerrarán? Para Alejandra, el futuro se dibujaba en posibilidades infinitas, pero el camino hacia la autenticidad aún se entrelazaba con una inquietud palpable. Así, en el subsuelo de su mente, una decisión crujía, esperando ser manifestada. El crítico levantó la mirada y ella, con sus corazones latentes en sus manos, se preparaba para responder. Era un cruce de caminos,
un cambio de rumbo en su vida, y mientras la tensión se apretaba a su alrededor, el momento de la verdad se acercaba, dejando a todos preguntándose: ¿sabría Alejandra aceptar el ejército de sus temores y renacer en la autenticidad? La mirada del crítico se fijó en Alejandra con una intensidad que desnudaba cada rincón de su inseguridad. Ella sintió que el aire se volvía denso, como si cada segundo se alargara mientras su corazón resonaba en su pecho. ¿Le había alcanzado el legado de su madre? Esa pregunta retumbaba en su mente, y con ella flora la decisión de dejar su verdad al descubierto. Era el momento de la entrega total. La sala semicálida se convirtió en un espacio pleno de sensaciones, un escenario donde su esencia podía finalmente brillar. Cada elemento que había planeado se integró en un lenguaje íntimo donde la técnica y la emoción bailaban en armonía. Con cada cucharada de ese risotto de azafrán, Alejandra buscó trascender la simple composición de sabores. Deseaba que esa comida hablara, que traspasara su fragilidad, sus ansias y el profundo amor que había puesto en cada paso de su proceso. Cuando el crítico finalmente dejó el plato a un lado, Alejandra se aferró a su aliento. Su cabeza era un torbellino de expectativas infinitas. ¿Sería suficiente? ¿Habría capturado la trama de su historia en el plato? Su mente se tambaleaba entre el miedo al rechazo y la esperanza de la aceptación. Fue en ese instante, con su voz entrecortada y su alma expuesta, donde decidió que no había vuelta atrás. Se lanzó a la aventura de la vulnerabilidad. Mi madre siempre decía que cada plato lleva consigo una historia. Esta es la mía, pronunció. Se dio cuenta de que había tomado la decisión más trascendental de su vida. Compartir no solo comida, sino una parte de sí misma. Esa revelación fue, para Alejandra, un acto de empoderamiento. Mientras hablaba, las viejas inseguridades se desvanecieron, dejando tras de sí un camino despejado hacia la confianza en su propia narración. El crítico escuchó atentamente. Sus ojos se atenuaron. No era solo la comida lo que estaba consumiendo. Estaba tragando la vulnerabilidad de una mujer que finalmente se atrevió a ser auténtica. La conexión palpable entre ambos creció en la sala. Alejandra sintió que por primera vez se posicionaba en la intersección entre su pasado y un futuro repleto de posibilidades. La conversación tomó un rumbo inesperado, íntimo, revelador. La chispa en los ojos del crítico le dio a entender que había algo más valioso que la técnica en su plato. Había un alma. Era como si todos esos conflictos, dudas y temores que la habían acompañado durante años encontraran en ese momento su voz. Pero esa conexión tan intensa también encendió una nueva sombra en su mente. Si el crítico era su puerta a un nuevo mundo, ¿qué pasaría si lo que él viera la reafirmara, al mismo tiempo que podría llevarla a nuevas vulnerabilidades? La fragilidad de ese momento se volvía casi palpable. Ella comprendió que aceptar la vulnerabilidad no significaba renunciar a sus miedos, sino aprender a convivir con ellos. Podía visualizar que, a partir de ahora, cada plato que sirviera sería una declaración, no solo de su habilidad culinaria, sino, más importante aún, de su autenticidad. «Estoy lista para lo que venga», pensó. Un impulso de determinación la atravesó. No importaba la reacción del crítico ni el futuro incierto que se desplegaba ante ella. Lo esencial había sido hecho. Había mostrado quién era, sin adornos, solo su verdad. Y en un giro imprevisto, el crítico se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Alejandra. Fue un instante que llenó la habitación de un silencio expectante, donde cada latido marcaba el compás de un nuevo comienzo. La siguiente pregunta que él estaba a punto de formular podría ser el punto culminante de su carrera, o el canto de sirena que arrastrara nuevas inseguridades hacia la orilla. ¿Cómo respondería ella ante el reto que se avecinaba? El crítico dejó escapar una ligera sonrisa, como si penetrara aún más en las profundidades de su esencia. Alejandra, empezó con su voz medida, en un mundo donde las recetas son copiadas y los platos se replican, ¿cómo planeas ser diferente?
¿Qué hará que tu cocina sea memorable? Con cada palabra, Alejandra sintió el peso del cuestionamiento. Sabía que tocaba una fibra delicada en su historia, una que había tratado de ocultar por miedo a dejarse ver completamente. La inseguridad que había permeado su vida se convirtió en una fuerza opresora que amenazaba con paralizarla. Pero en lugar de ceder, encontró una chispa de claridad. Era el momento de responder con honestidad radical. Voy a ser diferente porque cada plato llevará mi historia, vivida con los sabores de mi vida, contestó, su voz cargada de una firmeza que no había sentido antes. No solo cocino, relato. Cocino con las memorias de mi madre, con el amor que me enseñó a ver la belleza en cada ingrediente. Quiero que cada comensal sienta que está viviendo esa misma historia. Su corazón latía con fuerza mientras se daba cuenta de que no solo quería ser una chef, anhelaba ser una narradora. La cocina se convertía en un puente entre el pasado y el presente, una forma de compartir su legado. Alejandra comprendió que cada receta era un hilo tejido con su experiencia, un testimonio de su resiliencia y vulnerabilidad. El crítico asintió. Su mirada se volvió más profunda. A veces, el arte de cocinar no solo implica maestría, sino también la capacidad de conectar con la gente, de invocar emociones. ¿Cómo aseguras que tu comida toque el corazón de tus comensales? Con cada pregunta, Alejandra sentía el desafío crecer. Era una invitación a una confrontación interna que nunca había anticipado en aquel momento. Era hora de ahondar en la verdad que había guardado, su miedo a no ser suficiente, a no ser digna del legado que tanto valoraba. Aceptó este momento como una oportunidad para deshacerse de la pesada carga que había estado arrastrando. Para mí, cada ingrediente debe hablar en voz propia, le respondió, sus ojos iluminados por la pasión. Cuando cocino, busco esos sabores que evocan recuerdos, las aceitunas amargas de mi infancia, el dulzor de los guisos de mi madre. Cada bocado tiene el poder de provocar una memoria, de despertar emociones. La incomodidad que antes había sentido se transformó gradualmente en una energía vibrante. Comprendió que su viaje no solo era hacia la cocina, sino hacia el autodescubrimiento. Este pensamiento le permitió liberar sus ataduras, dándose el permiso de explorar su propia autenticidad. Sin embargo, algo en la expresión del crítico la hizo tambalear. Un nuevo interrogante surgió en el aire. ¿Podría esto ser suficiente? El eco de su respuesta le resonó, pero las dudas volvieron a asomarse. Estaba frente a un umbral. Lo que él decidiera podría cambiarlo todo. La presión se intensificó, y con ella el sudor frío brotó en su frente. El crítico hizo una pausa significativa, como si sopesara el valor de su honestidad. En ese instante de tensión palpable, Alejandra sintió que el tiempo se había detenido. Todos los ruidos del entorno se desvanecieron. Era como si ese momento definiera un nuevo camino, un capítulo que decidiría su futuro en la gastronomía. ¿Y si se convierte en su sello?, dijo finalmente, rompiendo el silencio conveniente. ¿Y si por el contrario, este ejercicio de sinceridad te expone demasiado? ¿Qué harías si te quedaras sola, queriendo conectar, pero con miedo a la soledad de tus verdades? Las palabras del crítico resonaron en su mente, abriendo un abismo de posibles miedos, pero también de poder renovado. Si bien cada respuesta traía consigo la cuestión de su vulnerabilidad, también prometía la libertad de vivir sin máscaras. Tenía que decidir si seguiría el camino, ahora más complicado, que su corazón anhelaba explorar. La mirada que compartieron en ese instante era más que una simple conexión. Era un entendimiento de que lo que vendría sería más que culinaria. Sería una revolución personal. Tenía la fortaleza para arriesgarlo todo, dejando atrás los fantasmas del pasado para abrazar un futuro incierto donde su autenticidad brillara. Estaba en un cruce de caminos, y su elección podía marcar el rumbo de su vida. Ella respiró profundamente, sintiendo cómo la determinación crecía en su interior. Era el momento, quizás, de enfrentar su temor más profundo, el de ser vista, verdaderamente vista, por lo que era en su esencia.
Alejandra no solo estaba en busca de reconocimiento, estaba al borde de descubrir quién sería en este nuevo capítulo de su vida. ¿Se atrevería a dar ese paso decisivo? Alejandra dio un paso atrás, absorbiendo la gravedad de la conversación. Sus pensamientos se agitaban como olas en una tormenta, luchando entre el deseo de mostrar su verdadero yo y la ansiedad que la había acompañado a lo largo de su vida. Recordó las noches pasadas en la cocina de su madre, donde cada olor familiar era un refugio, un recordatorio de su propia capacidad para crear algo hermoso. Sin embargo, ahora sabía que su cocina debería ser algo más que eso. Debía ser un refugio para otros. El crítico, expectante, deslizó su mirada hacia ella, como si pudiera leer el tumulto interno que experimentaba. En aquel silencio compartido, Alejandra sintió que la culpa y la inseguridad le susurraban al oído, preguntándole si tenía lo necesario para avanzar. Pero tras esa sensación de duda, había un aliento fresco de posibilidad esperando ser explorado. Decidida a no permitir que los temores la limitaran, se centró en la pregunta de su mentor. ¿Cómo lograría que cada plato que cocinara resonara con sus comensales? En ese momento, una claridad inesperada emergió en su mente. No podía pensar solo en los demás. Debía abrazar sus experiencias, sus frustraciones y sus alegrías, integrarlas en cada mordisco y permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en su fuerza. Para mí, empezó, su voz ahora más firme, la cocina no es solo técnica, es un lenguaje que habla de emociones. Cada vez que cocino, transformo mis recuerdos en un plato. Siento que puedo ofrecer más que solo sabor. Puedo ofrecer consuelo, nostalgia y conexión. La seguridad en sus palabras comenzó a despejar la niebla de su inseguridad. A medida que hablaba, imaginó un menú, 3 platos que narraran capítulos de su historia: el guiso de su madre, comida de los domingos, una tarta de frutas, símbolo de celebraciones y sueños, y un plato de mariscos, un homenaje a sus raíces costeras. Los ojos del crítico se iluminaban con interés a medida que Alejandra compartía su visión, pero también notó que otra tensión empezaba a formarse en el aire. Sin embargo, continuó, el ímpetu en su voz creciendo, no puedo hacer esto sola. Necesito un equipo que comparta mi pasión. ¿Cómo puedo formar una brigada que entienda esta conexión, que valore la historia detrás de cada bocado? El crítico reflexionó mientras ella hablaba. La idea de construir no solo un menú, sino un equipo que resonara con su visión, empujaba aún más el límite de su zona de confort. Sabía que no les sería fácil encontrar una alineación entre pasión y habilidad. Pero el camino hacia la autenticidad a menudo requería de valentía, y ella estaba lista para afrontarlo. «Tu viaje es tan crucial como el de cualquier cocinero que pase por aquí», le dijo, finalmente. El verdadero desafío es cómo construir ese equipo. Pareciera sencillo, pero se requiere liderazgo y la habilidad de conectar a los demás con tu visión. ¿Estás dispuesta a poner en riesgo tus sentimientos nuevamente? Porque esto podría exponer más de lo que imaginas. Alejandra sintió que el aire se le escapaba de los pulmones ante el desafío. No solo se trataba de la vulnerabilidad de su propia historia, sino de la exposición a las historias ajenas, a otras emociones, a la posibilidad de fracasar. Era un abismo que requería mucho más que una simple cocina, pero no había tiempo para retroceder. La inspiración que había experimentado se transformó en una determinación palpable. «Aceptaré ese reto», respondió, con una voz que resonaba con una nueva fuerza. «Lo haré, y encontraré el equipo adecuado que entienda que hay emociones detrás de cada platillo, que comparta esta pasión». Mientras hablaba, comenzó a trazar mentalmente los pasos para llevar a cabo su visión, pero no podía ignorar la sombra de incertidumbre que la seguía. ¿Sería capaz de conectar con otros que compartieran su amor por la cocina y su deseo de contar historias? ¿O el miedo a no ser suficiente la paralizaría de nuevo? El crítico, sonriendo levemente, rompió el silencio. «Que corra la voz. Necesitamos ver cómo transformar tus ideas en acción. Pero ten en cuenta, Alejandra, el camino no será fácil.
Te enfrentarás a desafíos, decepciones y posiblemente a la traición. ¿Estás lista para todo eso? Así, en el intersticio entre la posibilidad y el temor, Alejandra asintió. A medida que regresaban al bullicio de la cocina, sentía que estaba atravesando una puerta hacia algo inexplorado y desafiante. Aunque la futura brigada podía quedar en el aire, la búsqueda de su voz interior apenas comenzaba. ¿Podría construir realmente ese equipo mientras se enfrentaba a su propia vulnerabilidad y miedos? Con una mezcla de ansiedad y emoción, comenzó a dibujar el mapa de su nueva realidad, consciente de que el verdadero viaje apenas estaba por comenzar. Alejandra se encontraba en la cocina, los aromas familiares danzando en el aire mientras cruzaba el umbral entre la incertidumbre y su nueva determinación. El reto de construir su equipo pesaba sobre ella como una carga, pero había algo más, una chispa dentro de su ser que empezaba a encenderse. Reflexionaba sobre lo que realmente significaba unir a otras personas en torno a su visión. Conectarlas con su historia era un desafío formidable que requeriría de su mayor fortaleza. Mientras colocaba los ingredientes sobre la mesa, comenzó a observar detenidamente. Cada verdura, cada especia, le recordaba a diferentes momentos de su vida, un vibrante mosaico de experiencias. ¿Cómo puedo formar un equipo que comparta esta intensidad emocional?, se preguntó. Necesitaba más que cocineros hábiles. Buscaba almas que entendieran lo que la cocina significaba para ella. Esa noche, la decisión de buscar a su equipo la llevó a repasar su red de contactos. Había personas, antiguos compañeros de la escuela culinaria, a quienes había admirado en algún momento, pero que por diferentes circunstancias se habían esfumado de su vida. ¿Son ellos lo que necesito?, reflexionó. En su mente, comenzó a clasificar sus habilidades y personalidades. Decidida a actuar, se sentó frente a su computadora y comenzó a enviar mensajes. Cada clic de la tecla era como un paso hacia la superación de sus dudas internas. Los escribía con sinceridad, compartiendo su visión y la necesidad de unirse. Mientras lo hacía, sintió el peso de sus temores disiparse lentamente. ¿Sería realmente capaz de forjar esas conexiones? El primer mensaje fue a Laura, una chef que siempre había tenido una creatividad desbordante. Su pasión por los ingredientes frescos sería un gran aporte a su proyecto. Un segundo mensaje fue destinado a Miguel, quien había sido su compañero de clase y con quien había compartido noches de estudio y sueños sobre abrir un restaurante. ¿Estás dispuesto a trabajar en algo que trascienda lo normal?, escribía, sus dedos danzando sobre el teclado con renovado fervor. Te invito a soñar conmigo. Días fueron pasando, y entre la ansiedad y la esperanza, las respuestas comenzaron a llegar. Laura, entusiasmada, aceptó la invitación a unirse a su equipo. Miguel, más cauteloso, mostró interés, pero dudaba. La incertidumbre de su respuesta caló en Alejandra. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si mi visión no resuena con ellos?, se cuestionaba, experimentando un ciclo de expectativa y miedo. Con las primeras respuestas, su impulso creció. Decidió organizar una reunión, un encuentro donde pudieran compartir ideas y expectativas. Realizarla en su casa le brindaría un sentido de intimidad que sentía necesario. A tal efecto, cocinó algo que siempre había funcionado como su comodín, una sopa a base de mariscos. Cada ingrediente era una forma de comunicar su experiencia. El amor a su tierra, el respeto a su familia, la pasión por su arte. La noche del encuentro, mientras aguardaba a sus compañeros, una nueva ola de dudas se apoderó de ella. ¿Tenía realmente lo que se necesitaba para liderar y unir a otros? No hay espacio para la duda en la cocina, se recordó, esbozando una sonrisa nerviosa. Al llegar cada uno de ellos, Alejandra se encontró con un panorama de miradas expectantes. Sabía que en esa sala no solo estaban allí para escucharla, esperaban ser escuchados también. El círculo estaba formado, y con él, una conexión palpante, pero desgarradora al mismo tiempo. Alejandra necesitaba desafiar sus propios miedos para abrir la puerta a lo que realmente deseaba ser. Estoy aquí no solo para ofrecerles un menú, sino para construir algo más.
¿Y si estamos en la cocina para crear un espacio de refugio y conexión?, se planteó, sintiendo el peso de su propia vulnerabilidad. Mientras se adentraba en la conversación, una niebla de incertidumbre se disipó ligeramente. Pero entonces, Miguel lanzó un comentario desafiante. ¿Qué pasa si tu visión no se alinea con la de todos nosotros? La pregunta quedó flotando en el aire, palpable y tensa, interrumpiendo el hilo de sus esperanzas. La mirada interrogativa del grupo se fijó en ella. ¿Sería esta su primera prueba real como líder? ¿Tendría la fuerza para enfrentar lo que venía? Con el sabor aún fresco de la sopa en su boca, Alejandra supo que esta era la primera de muchas decisiones críticas que definirían su camino. La respuesta estaba en ella misma, pero la próxima decisión sería aún más crucial. ¿Iría a enfrentar sus temores o se retraería ante la incertidumbre? Mientras meditaba sobre la pregunta de Miguel, comenzó a trazar mentalmente su próximo paso. La construcción de su equipo apenas comenzaba, pero el verdadero desafío sería transformar esa conexión interna en una visión común. La noche había iniciado un viaje en el que no solo se descubriría a sí misma, sino que también definiría quién sería como líder. Y con la tensión en el aire, sabía que la siguiente pregunta podría cambiarlo todo. ¿Estaba dispuesta a transformarse verdaderamente en la chef que su historia merecía? La tensión en la sala se palpaba, quizás porque el silencio era un reflejo de las dudas compartidas. Cada mirada era una interrogante en sí misma, un diálogo no verbal que Alejandra debía enfrentar. ¿Cómo puedo abordar esta inquietante pregunta? ¿Qué pasos debo dar para convencer no solo a Miguel, sino a todos?, pensó mientras se tomaba un momento para encontrar su voz. Respiró hondo y dejó que la pasión por su proyecto poblara su interior. Cada uno de nosotros trae una historia única, comenzó, dejando que las palabras fluyeran con calma. Y esa diversidad nos puede enriquecer, no apartar. Su mirada recorrió el círculo, buscando cada rostro, cada sonrisa nerviosa, incluyendo la de Miguel, que parecía más abierto de lo que su comentario había dejado entrever. La cocina es un lenguaje universal, siguió, mientras pensaba en lo que había aprendido durante años. Podemos crear un menú que represente no solo mis sueños, sino también los suyos. Estoy aquí para escuchar lo que cada uno propose, para fusionar nuestras ideas en un viaje que realmente resuene con todos. La conversación empezó a fluir, aunque no sin cierta resistencia. Laura compartió su entusiasmo por los sabores innovadores, mientras Miguel se mostró escéptico sobre el presupuesto y la logística. No puedo garantizar que mi enfoque coincida con la visión de todos, admitió, pero estoy dispuesto a intentarlo. ¿Qué pasa si muestran su pasión sin armas de confrontación? Alejandra sintió que la dinámica del grupo comenzaba a cambiar. Su vulnerabilidad se estaba convirtiendo en una herramienta. Al aceptar la posibilidad de que sus ideales podrían expandirse y cambiar, ella también se transformaba. Sin embargo, la pregunta de Miguel seguía resonando en su mente. Necesitaba reforzar su liderazgo. Les prometo que nuestro enfoque se adaptará con el tiempo, aseguró, su voz firme. Quiero que cada uno se sienta parte de este viaje. ¿Qué puedo hacer para que se sientan más cómodos al compartir sus ideas? El aire se volvió más ligero, aunque las inseguridades permanecían. La noche se llenó de risas y reflexiones, pero había momentos que delataban la resistencia interna. Mientras la primera reunión avanzaba, notó que debía establecer una dirección clara. No era suficiente con formar un grupo, debía transformar esos intercambios en una visión conjunta. Finalizando la conversación, Alejandra lanzó una propuesta decisiva. ¿Qué les parece si hacemos una prueba? Cocinemos juntos una cena especial que combine nuestras ideas. Una cena que represente nuestras individualidades, pero que funcione en perfecta armonía. El rostro de Miguel se iluminó por un instante, y eso fue lo que necesitaba. Acción verificada por la experiencia práctica. Me parece arriesgado, pero también emocionante, admitió él, su resistencia aflojando, dispuesto a hacer esa prueba en la cocina. Alejandra sonrió ante el acuerdo de Miguel, recogiendo la energía positiva que comenzaba a surgir. Una vez terminada la reunión, Alejandra sintió que su confianza se había incrementado.
Había desafiado no solo las expectativas del grupo, sino también sus propias inseguridades. Ya no era solo una chef solitaria, ahora estaba en el camino hacia convertirse en una líder inspirada. Sin embargo, en el trasfondo de sus pensamientos, una nueva preocupación emergió. ¿Estaría realmente lista para enfrentar la presión de las críticas si la cena no salía como esperaba? Mientras lavaba los platos, sintió el remanente de las dudas de siempre. La lucha por el reconocimiento y la validación empezaba a aflorar de nuevo. Días después del encuentro, el día de la cena de prueba se acercaba, y con él el peso de la expectativa. Cada momento se sentía como una cuenta regresiva hacia ese desafío. ¿Podría realmente unir a las piezas del rompecabezas que había comenzado a construir? En la penumbra de la cocina, mientras bosquejaba el menú, una idea brillante surgió en su mente, una posible clave que podría abrir aún más su visión. Con la emoción aflorando, Alejandra sonrió de nuevo. ¿Era esto acaso la chispa del cambio que tanto había buscado? La respuesta, como siempre en la cocina, estaba a punto de ser revelada. Pero justo en ese momento, el timbre sonó. Miguel había llegado, pero no venía solo. La inesperada compañía lo acompañaba era un viejo conocido de su pasado, alguien que podría convertirse en un nuevo obstáculo en su camino. Estaría preparada para enfrentar no solo sus propias dudas, sino los fantasmas del pasado que podrían acecharla en el presente. Alejandra observaba detenidamente a Miguel mientras éste se acercaba con una inesperada compañía. El aprecio inicial que había sentido por él se convirtió en una mezcla de nerviosismo y anticipación. A su lado estaba Daniel, un antiguo compañero de su escuela culinaria, conocido por su audacia y su estilo innovador. La presencia de Daniel traía consigo oleadas de recuerdos del pasado, de competencias amistosas y discusiones intensas en la cocina. Mientras Miguel lo presentaba, Alejandra sintió que su corazón latía más rápido. ¿Sería esto una bendición o una nueva fuente de tensión? Sé que no hemos hablado mucho desde la graduación, comenzó Daniel con una sonrisa desenfadada. Pero he estado escuchando rumores sobre tu nuevo proyecto. Quiero unirme. Siempre pensé que tenías una visión única. Las palabras resonaron como una campana en su mente. Lo que podría ser un complemento a su equipo también representaba un desafío inesperado. Había sido competidor, no un compañero colaborativo. Gracias, es bueno escuchar eso, respondió Alejandra, su voz ligeramente temblorosa. El calor de su presentación en la casa se apoderó de ella, pero también trajo consigo una pequeña chispa de emoción. Sin embargo, se dio cuenta de que la conexión con el pasado traía una pesada carga de comparaciones y expectativas. Su mente comenzó a inquietarse. Necesitaba encontrar un equilibrio entre su visión y el estilo de Daniel que a menudo había desafiado el status quo. La cena de prueba estaba a la vuelta de la esquina. Ambas fuerzas comenzaban a entrar en juego, la urgencia de establecer su propia autoridad y su deseo de mantener un ambiente colaborativo e inclusivo. Sabemos que la combinación de ideas es clave, recordó Alejandra mientras se dirigía a la cocina. Sentía su corazón latiendo con fuerza ante la idea de lo que se avecinaba. Esta prueba sería una oportunidad no solo para demostrar su visión, sino para desafiar sus propios límites. Mientras se preparaban para la cena, los ánimos de conversación cambiaron. Daniel comenzó a presentar ideas creativas sobre cómo incorporar sabores atrevidos en el menú, pero Alejandra, firmemente anclada en su propia historia, sintió la necesidad de reafirmar su base. Es importante que nuestros platos no solo sean pura técnica, deben narrar una historia, fusionar tradiciones con innovación, expresó, buscando conectar su visión con las ideas de Daniel. Pero la verdad era que esa conexión aún era frágil. Los recuerdos de sus competiciones en el pasado reaparecieron, revelando un dilema interno. ¿Habría demasiado ruido en la cocina? ¿Podría Daniel interferir en su búsqueda de ser verdaderamente auténtica? Mientras la conversación se volvía cada vez más intensa, Alejandra se encontró al borde del abismo de la inseguridad. Esa noche, mientras la tensión continuaba aumentando,
Cada ingrediente en la cocina parecía tener peso propio, como si cada vegetación deseara recordar a Alejandra su origen familiar. Fue en medio del caos que, de repente, recordó por qué había decidido iniciar esta aventura culinaria en primer lugar. Quería que cada plato contara la historia de su herencia. Su madre y su legado estaban en juego. Las palabras de su madre resonaron en su mente. La cocina es el corazón de nuestro hogar, y nunca olvides de dónde vienes. La cena de prueba tenía que ser un reflejo de esa filosofía. No debía dimitir ante la creatividad arrolladora de Daniel, ni dejar que sus viejas inseguridades volvieran a apoderarse de ella. No podía perder de vista su objetivo, ser la apasionada chef que había soñado ser. Cuando llegaron al día de la cena, Alejandra reunió a su equipo en la cocina. Hoy no solo cocinamos para impresionar, cocinamos para nosotros, por nuestras historias y conexiones, declaró con voz firme. Pero al mirar a Daniel, sintió que era fundamental establecer su liderazgo. Pero quiero que todos aportemos a esto, añadió, buscando un equilibrio. Cada plato representa nuestra voz. Quiero escuchar sus ideas. ¿Qué podemos aportar cada uno en este espacio? Algunos de los miembros del equipo asintieron con agrado, y Daniel lo hizo, pero con una chispa de desafío en sus ojos. Si fusionamos lo tradicional con la creatividad, podremos levantar el nivel del menú aún más, sugirió. Esa noche, mientras las ollas burbujeaban en la estufa y los ingredientes tomaban forma en sus manos, Alejandra se dio cuenta de que estaba surgiendo un nuevo nivel de unión entre su equipo. La cocina se convertía en un escenario donde la colaboración podía florecer a pesar de las diferencias. Al principio, había temido la interferencia de Daniel, pero pronto se dio cuenta de que su audacia podía aportar un valor genuino al proceso. Mientras cada plato cobraba vida, sintió cómo la presión en su pecho se aflojaba. Cada cucharada que probaban se convirtió en un reflejo de sus miedos, de sus inseguridades y su valentía. La cocina, antes una fuente de ansiedad, se estaba transformando en un lugar donde podía realmente expresarse. Finalmente, la cena llegó a su culminación. La mesa estaba elegantemente dispuesta y cada plato representaba una fusión de tradiciones y nuevas interpretaciones. Con cada bocado servido, la tensión se disipaba. Los rostros de sus invitados mostraban una mezcla de sorpresa y placer. Ella contemplaba sus creaciones y comprendió que, más allá de la crítica o el reconocimiento, había logrado algo más importante. Había construido un hogar dentro de la cocina. Su principal preocupación había cambiado. No se trataba solo de brillar individualmente, sino de permitir que cada miembro del equipo se sintiera valorado y seguro de sí mismo en este espacio. Cuando el crítico probó el plato final, sus ojos se iluminaban con cada bocado. Esto, susurró, es lo que significa la cocina, una narrativa viva que llena el alma. Alejandra sintió que una ola de orgullo la invadía. Por fin le permitió recordar lo esencial. No era solo un plato, era un viaje hacia el autoconocimiento y la aceptación. Con cada historia contada a través de sus comidas, Alejandra había logrado trascender su miedo y había comenzado un camino hacia su propio legado culinario. Al final de la noche, mientras todo el equipo celebraba la cena, Alejandra alzó su copa y sonrió. Gracias a todos por compartir sus talentos. Estoy lista para seguir este camino y haremos que nuestra historia resuene más allá de esta cocina. Se dio cuenta de que su futuro estaba solo en sus manos, y cada comida que creara de ahora en adelante sería un homenaje no solo a su madre, sino a la mujer que se había convertido. Una chef empoderada, auténtica y lista para afrontar el mundo. Después de esa experiencia, su voz interior resonaba en cada rincón de su ser. Sin renunciar a su pasado, había forjado su destino. La transformación de Alejandra era innegable. Al embarcarse en esta nueva travesía, se sintió libre al fin, lista para compartir su legado con el mundo. ¿Y ahora? Era el comienzo de su verdadero viaje culinario, lleno de posibilidades infinitas. No solo se había encontrado a sí misma como chef, sino que había tejido una red de apoyo y creatividad que la acompañaría en adelante.
Con sus sueños a la vista y su historia a sus espaldas, Alejandra sabía que estaba lista para ser la voz que su cocina necesitaba. Y el mundo estaba ansioso por escucharla, probarla y amarla. Ahora, si disfrutaron esta emocionante historia de superación personal y transformación, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y no perderse las próximas historias emocionales exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar que estas historias importan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan verlo. No esperen ni un segundo más.